rank with them in terms of Oh, the right hand drops Lopez for the fifth time in his career. Pueden imaginar estar ganando la pelea más importante de su vida, dominando a su oponente round tras round, y que de repente todo se detenga cuando menos lo esperan. Esta es la historia real de una de las decisiones más polémicas en la historia del boxeo moderno, una controversia que aún hoy divide a los fanáticos y expertos por igual. Lo que van a descubrir en los próximos minutos los dejará completamente sorprendidos, porque esta no es solo la historia de una pelea, sino de cómo 18 segundos pueden robar la gloria eterna y cambiar el destino de dos guerreros para siempre. Prepárense para conocer todos los detalles ocultos, las declaraciones explosivas y la verdad completa detrás del combate que aún genera debates acalorados en cada rincón del mundo del boxeo. La fecha era el 8 de junio de 2013 y Carson, California, se preparaba para ser testigo de una batalla épica en el StubHub Center. Más de 8.629 fanáticos llenaron completamente el recinto, creando una atmósfera eléctrica que se podía sentir desde las gradas más altas hasta el mismo ring. Las entradas se habían agotado completamente, algo que no sucedía frecuentemente en esa arena. Pero esta noche era especial. Dos gladiadores del cuadrilátero estaban a punto de escribir una página imborrable en la historia del boxeo. En una esquina se encontraba Marcos René Maidana, conocido mundialmente como El Chino, el demoledor argentino de Santa Fe que había llegado a California con un récord impresionante de 33 victorias, 3 derrotas y la friolera de 31 knockouts. Su reputación lo precedía como una máquina de destrucción humana, capaz de terminar cualquier pelea con un solo golpe certero. Maidana no era solo un peleador, era un fenómeno que había conquistado corazones en toda Latinoamérica, con su estilo agresivo y su poder demoledor. En la esquina opuesta esperaba Josecito López, el guerrero de Riverside, California, con un récord de 30 victorias y 5 derrotas, 18 de sus triunfos conseguidos por la vía del knockout. López representaba el sueño americano hecho realidad en el boxeo, un joven que había escalado desde las peleas en pequeños gimnasios hasta convertirse en uno de los contendientes más respetados del peso welter. Su corazón de león y su determinación inquebrantable lo habían llevado hasta esta noche crucial. El título en disputa era el Campeonato Intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo en la división welter, un cinturón que Maidana defendía por primera vez desde que lo había conquistado. Para el argentino, esta defensa representaba el escalón perfecto hacia peleas aún más grandes, incluyendo la posibilidad de enfrentar a nombres legendarios en Las Vegas. Para López, era la oportunidad dorada de cambiar su vida para siempre y demostrar que podía competir con los mejores del mundo. La expectación había crecido durante semanas. Los medios especializados debatían intensamente sobre las posibilidades de cada peleador. Maidana llegaba como favorito absoluto en las casas de apuestas, pero López había demostrado en peleas anteriores que poseía el corazón y la técnica necesaria para sorprender a cualquier oponente. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero poderosa. ¿Podría el poder destructivo de Maidana superar la valentía y determinación de López? Cuando sonó la campana del primer asalto, el StubHub Center rugió como una bestia hambrienta. Maidana salió con su característico estilo agresivo, buscando desde los primeros segundos establecer su dominio territorial. Sus golpes llegaban con la precisión de un reloj suizo y la potencia de un martillo pneumático. López, sin embargo, no era un cordero camino al matadero. Respondía con combinaciones inteligentes y movimientos que demostraban años de preparación meticulosa. El segundo round intensificó la guerra. Maidana conectó varios golpes que hicieron temblar las piernas de López, y por momentos parecía que el final estaba cerca. La multitud argentina presente en las gradas gritaba cada vez que su compatriota conectaba, mientras que los fanáticos locales alentaban desesperadamente a López para que resistiera la tormenta. Pero entonces sucedió algo que nadie había previsto y que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. En medio del intercambio, Maidana recibió lo que parecía ser un golpe menor en la cadera. Para los espectadores casuales, fue apenas un impacto sin importancia, pero para el experimentado argentino, representó mucho más. Ese golpe aparentemente insignificante lo paralizó casi completamente durante los siguientes 2 asaltos, dejándolo sin la movilidad que caracterizaba su estilo demoledor. Sus piernas se volvieron pesadas, su respiración se dificultó, y de repente el cazador se había convertido en la presa.
López, con la intuición natural de un verdadero guerrero, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. El tercer asalto se transformó completamente. El californiano comenzó a desatar combinaciones devastadoras que encontraban su objetivo una y otra vez. Sus golpes llegaban limpios al rostro y al cuerpo de Maidana, quien parecía estar peleando en cámara lenta. La transformación era tan dramática que muchos espectadores no podían creer lo que estaban presenciando. Durante el cuarto round, López continuó su dominio absoluto. Sus puños se movían como pistones perfectamente sincronizados, conectando uppercuts, ganchos y directos que sacudían la humanidad del argentino. Maidana, el mismo que había llegado como favorito abrumador, ahora se veía perdido en el ring, tratando desesperadamente de encontrar una respuesta a la avalancha que caía sobre él. Los comentaristas de Showtime no podían ocultar su asombro ante el cambio radical en el desarrollo del combate. Lo que hacía esta situación aún más dramática era el trabajo silencioso, pero crucial de los jueces. Mientras López dominaba estos rounds centrales, las tarjetas oficiales comenzaron a reflejar una realidad que pocos habían anticipado. El supuesto favorito estaba perdiendo puntos preciosos. Round tras round, López acumulaba ventaja en las tarjetas, construyendo lo que parecía ser una victoria histórica que cambiaría su carrera para siempre. El quinto asalto llegó con Maidana enfrentando la posibilidad real de una derrota humillante. Su esquina le gritaba instrucciones desesperadas, tratando de despertarlo de la pesadilla en la que se había sumergido. Lentamente, casi milagrosamente, el argentino comenzó a recuperar parte de su forma. La parálisis en su cadera empezó a ceder, y con ella regresó parte del poder que lo había hecho famoso mundialmente. Pero López no era un oponente que se intimidara fácilmente. Había probado la miel del dominio y no estaba dispuesto a soltarla sin luchar hasta el último aliento. Continuó presionando, continuó conectando, continuó construyendo su sueño americano golpe tras golpe. En las gradas, los fanáticos de ambos peleadores creaban una sinfonía de gritos que se elevaba hasta el techo del recinto. Mientras tanto, en las mesas de los jueces, las tarjetas contaban una historia que muy pocos conocían en ese momento. 2 de los 3 oficiales tenían a López ganando la pelea por un punto completo. El tercero tenía el combate empatado. La realidad matemática era clara. López estaba a punto de conseguir una de las victorias más importantes en la historia reciente del boxeo mexicoamericano. La campana del sexto asalto sonó como el cañonazo que anuncia la batalla final. Maidana sabía, aunque no conociera las tarjetas exactas, que necesitaba algo especial para cambiar el rumbo del combate. López sabía que estaba a 6 minutos de la gloria eterna. Ambos guerreros se dirigieron al centro del ring con la determinación de quienes saben que su destino se decidirá en los próximos momentos. Los primeros minutos del sexto round continuaron el patrón establecido. López boxeaba con inteligencia, conectando golpes limpios mientras evitaba los contragolpes de un Maidana que parecía estar despertando lentamente de su letargo. Pero el boxeo es un deporte impredecible, donde todo puede cambiar en una fracción de segundo, y esa fracción estaba a punto de llegar. En un intercambio que parecía rutinario, Maidana lanzó un cruzado de derecha que viajó como un rayo certero hacia la mejilla de López. El impacto fue devastador, un sonido seco que se escuchó por encima del rugido de la multitud. López sintió como sus piernas se doblaban, como el mundo se tambaleaba a su alrededor, y antes de poder reaccionar, se encontró de rodillas en la lona, escuchando la cuenta de protección del árbitro Lou Moret. La multitud rugió como una bestia liberada. Los fanáticos argentinos saltaron de sus asientos, sintiendo que su héroe había encontrado finalmente el momento para cambiar la historia. López, con el corazón de león que siempre lo había caracterizado, se incorporó antes de la cuenta de 8, limpiándose los guantes y asintiendo al árbitro para continuar la batalla. Pero Maidana había olido sangre, y cuando un depredador natural como él detecta vulnerabilidad, se convierte en imparable. Con la ferocidad de un huracán desatado, acorraló a López contra las cuerdas de su propia esquina. Lo que siguió fue una exhibición de poder puro, que dejó sin aliento a los 8,000 espectadores presentes. Los golpes llovían sobre López como granizo en una tormenta perfecta. Ganchos de izquierda, cruzados de derecha, uppercuts que buscaban el mentón, golpes al cuerpo que quitaban el aliento. López se cubría desesperadamente, tratando de sobrevivir a la tormenta, esperando que la campana lo salvara como había sucedido tantas veces en su carrera. Pero esta vez, el tiempo parecía haberse detenido.
El árbitro Lou Moret observaba la secuencia con atención milimétrica. Su trabajo era proteger a los peleadores, y en sus manos estaba la decisión más importante de la noche. López seguía de pie, seguía moviéndose, pero los golpes continuaban llegando sin respuesta efectiva. En un momento que dividiría para siempre al mundo del boxeo, Moret tomó la decisión que cambiaría el destino de ambos guerreros. A 1 minuto y 18 segundos del sexto asalto, con López acorralado pero aún consciente, el árbitro se interpuso entre los dos peleadores y agitó sus brazos en la señal universal de detención. La pelea había terminado. Knockout técnico para Marcos Maidana. El Stop Hub Center se dividió instantáneamente entre rugidos de celebración y abucheos de protesta. López reaccionó inmediatamente, protestando la decisión con gestos desesperados. Sus ojos reflejaban incredulidad, dolor y una frustración que trascendía el simple resultado deportivo. En sus declaraciones posteriores, expresaría lo que millones de fanáticos pensaron esa noche. Sentí que la detención fue prematura. Me lastimó un poco, pero somos profesionales y peleamos en situaciones así. No estaba fuera de combate. La controversia explotó cuando se revelaron las tarjetas de los jueces. 2 oficiales tenían a López ganando 49-48, mientras el tercero tenía el combate empatado 48-48. La realidad matemática era irrefutable. López estaba ganando la pelea cuando fue detenida. La victoria que había construido round tras round, golpe tras golpe, se esfumó en 18 segundos de terror contra las cuerdas. Maidana, por su parte, defendió la actuación del árbitro. Fue un buen trabajo al detenerla. Josecito es un peleador valiente, pero tiene cosas que aprender, especialmente en defensa. Sin embargo, incluso el argentino admitió que la pelea había sido mucho más difícil de lo esperado, reconociendo el dominio que López había ejercido durante los rounds centrales. Esta noche en Carson no fue solo una pelea más en el calendario boxístico, fue la demostración perfecta de cómo el destino puede cambiar en segundos, de cómo una decisión arbitral puede generar debates que perduran más de una década, y de cómo el boxeo continúa siendo el deporte más impredecible y emocionante del mundo. López había estado a minutos de una victoria que hubiera cambiado su vida para siempre, pero el destino tenía otros planes escritos en los puños de acero de Marcos Maidana. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.